Gloria sea al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Alabo a Dios, amados hermanos, porque voy a comenzar, ¿verdad? Así en el tiempito que tenemos, voy a tratar de mencionar en breve así las cosas, pero porque hay mucho, ¿verdad?, en una vida. Así es que, amados hermanos, mi niñez, por ejemplo, cuando esa niñez, ¿verdad?, vine por el camino, pues cuando era niño yo era muy mal portado, escogía lo malo. Pero yo quiero ir más antes de eso, fíjese, porque esto no venía, pero ahorita me viene que tengo que mencionar esto. Cuando yo fui nacido, amados hermanos, mis hombros, cuenta mi madre, que eran un poquito grandes. Yo era el hijo último de ella, que era el cuarto hijo. Ya ella tenía como sus 40, algo por allí, ya no tenía muchas fuerzas. Yo era el hijo único que ella tuvo en cesárea, que ella carga esa marca. Nunca me lo ha dicho, pero ¿verdad? Yo sé que eso fue así. Pero la cosa es esto, amados hermanos, que cuando yo nazco, primera imposibilidad. ¿Por qué? Porque yo nazco y ella ya no tenía fuerzas. Por eso, ¿verdad?, yo iba a ser un caso de que podía morir, pero Dios no lo permitió. En eso, pues se dio la guerra en nuestro país, allá en El Salvador. Digamos, ya yo naciendo en el 1984. Y resulta que ya unos años después de eso se da la guerra. Dios abre las puertas para que nosotros nos vengamos para acá, para Australia. Bendito sea el Señor. Y resulta que, bueno, esto lo cuenta mi madre, de que cuando veníamos en el avión, a mí me dieron una cosita, ¿verdad?, como una de esas cosas que le llaman el Moisés, que lo ponen ahí al bebé y anda bien, ¿verdad? Así es que ahí venía, ¿verdad?, su siervo ahí en el Moisés, bien galán. Bendito sea el Señor, tratado como príncipe, dándosele su leche, no las leches de este tiempo, sino que cuando las comidas eran más sanas. Bendito sea el Señor. Así es que después de que el Señor me trata como príncipe viniendo aquí, pues me siga tratando como príncipe el Señor, aunque yo todavía no lo conocía al Señor. Encima de eso, mi padre, que ninguno de nuestra familia era convertido al Señor, ninguno. No éramos convertidos en el cristianismo. Pero según mi papá, pues él me nombra con el nombre de Josué.
Y ese nombre yo no me daba cuenta hasta como los 35 años, quizás 34, 35 años, me di cuenta de investigar ese nombre. Y ese nombre tiene es un variante, es un nombre tomado de dos palabras, de dos nombres. Y ese nombre es tomado porque es de un origen hebreo. Y es de un nombre que es Josué y también José. Y eso hace ese variante de ese nombre Josué. Ahora, yo le pregunté a mi papá ya en ser adulto y le dije, bueno, ¿cómo es que me pusiste el nombre? Y él me cuenta y me dice de que él quería algo original. Había mucho Carlos, mucho Miguel, mucho José, mucho Josué, así es que él quería algo original y en su mente él dijo Josué. Yo le dije, ¿verdaderamente esa es la razón? Y él dijo, sí. Por eso ya en el cristianismo yo pude dar aún más gloria a Dios, porque el misterio se hace mucho más grande, porque antes de que fuimos conocidos el Señor ya nos conocía y nos nombró. Bendito sea el Señor. En mi caso Él me nombró, porque mi papá se imaginaba una cosa, pero él no sabía sin embargo que el origen de ese nombre es hebreo y tiene de dos nombres, y esos nombres significan, Josué significa Jehová es salvación, y José significa Él añadirá. Y yo le digo, amados hermanos, que mi vida ha sido una bendición tras bendición conforme a lo que el Señor ha hablado en ese nombre. Pero bueno, en ese entonces yo no lo conocía. Cuando ya yo iba creciendo, siendo un niño, pues como les dije al principio, era muy mal portado. Ya cuando yo voy creciendo, escojo las cosas malas, y todavía teniendo como 5 o 6 años, amados hermanos. Pero podemos darle gracias a la televisión por eso, ¿verdad? Porque la televisión le mete a uno cosas que después uno escoge lo malo desde niño. Y como yo escogía las cosas malas, pues, ¿verdad? Y hacer lo malo, resulta, amados hermanos, de que llega un momento con esta cita que nosotros hemos visto, estas 10 citas, el Señor en esta palabra que hemos leído describe el carácter y la persona que yo era, todito con detalle. Ahí todo lo que usted, ¿verdad?, ha leído, exactamente lo que yo era. No hay duda de nada de eso. Así es que, amados hermanos, ¿verdad? Pero ahora quizás hay duda porque usted dice, yo no puedo creer que él era así. Pero para que usted vea que nosotros hemos venido de lo más bajo del mundo, hemos venido de lo más profundo, y de ahí el Señor nos ha tenido misericordia. ¿Y de qué estoy hablando? De que, bueno, como un niño malo, practicando cosas malas, me llegó el día. Y resulta que en un tiempo, amados hermanos, yo viniéndome de la escuela con mi hermano, digamos que tenía 2 años más, que tiene 2 años más que yo, nos veníamos a almorzar de la escuela. Eso era algo que nosotros siempre lo hacíamos porque no teníamos mucho dinero para que podamos comprar comida ahí en la escuela. Así que nuestra madre nos preparaba la comida y nosotros llegábamos a comer. Pero en un entonces yo me fui y nosotros vivíamos en unos edificios altos de 20 pisos. Y en una de esas yo iba corriendo porque yo quería ganarle a mi hermano a llegar a la casa. Así es que yo me adelanté, me fui, y yo no sé si él vio o no vio, pero él me dijo que no me meta en el ascensor. Yo me metí y en mí yo decía, bueno, yo voy a llegar primero. Cuando las puertas se cerraron, yo no había notado, pero ahí había un hombre asiático, ya quizás como sus casi 40 años, algo así. Y bueno, este hombre en esos 2 minutos se puede decir que el ascensor iba subiendo, pues él viene sobre mí y me toca en mis partes privadas, y en ese momento, amados hermanos, yo le puedo testificar de que todo esto de un espíritu de homosexualidad es un espíritu malo. La gente no ha sido nacida así, sino que es un malo espíritu, porque ese mal espíritu que ese hombre tenía se me metió dentro de mí. En ese entonces yo tenía 7 años, pero yo no sabía qué era aquello, porque todavía uno no tenía suficiente la edad, ¿verdad?, para ir en esa parte que se le llama, bueno, en inglés se dice purity, ¿verdad?, pero esa parte no había entrado yo porque tenía 7 años. Pero bueno, ya uno cargando ese mal espíritu, eso me llevaba a hacer cosas aún más malas, perversas, que yo no las entendía en ese entonces, pero ya cuando uno va desarrollándose en su juventud, ya eso, ¿verdad?, uno va entendiendo qué son esas cosas. Pero sin embargo no sabía yo en ese momento que era un mal espíritu, pero ahí andaba ese mal espíritu, ahí cargándolo yo. Y resulta que ya cuando yo empezaba en la juventud, amados hermanos,
pues por no tener una complacencia en la vida, por ser lo que ser, y yo sentía muy en mi ser que aquello era malo, que aquello era, verdad, que no era correcto, pues yo llegué a odiarme a mí mismo. Me odiaba porque yo no podía vivir tranquilo, porque ese demonio me atormentaba, me hacía querer a los hombres, pero yo no quería querer a los hombres, así que había esa lucha interna. Pero yo doy gracias a Dios porque fue el Espíritu de Dios obrando en ese momento, Dios guardándome, porque algo siempre me decía en mi interior: si tú haces eso, y refiriéndose al hecho de tener relaciones sexuales con otros hombres, que el Espíritu Santo me indicaba sin yo saberlo, porque lo sentía dentro de mí, que decía: si usted hace eso, ya no será el mismo, ya no hay retorno para usted. Dentro de mí decía eso. Eso no es decir en general para todos de que la gente que se ha hundido en ese pecado no tiene retorno. Claro que tiene retorno, porque no hay nada imposible para Dios. Pero lo que sí le quiero hacer saber es que llevando aquello que me hacía odiarme a mí mismo, pues eso me llenaba a mí no de amor, sino que de odio. Y por eso a mí no me pesaba poder odiar a otros. Yo podía odiar madre, padre y todo eso sin problema. Y así era yo, exactamente lo que hemos leído aquí. Cuando estaba en la juventud, pues yo rápidamente, como a los 13 años, empecé a tomar, pero el licor no me gustaba mucho, así que empecé las drogas, marihuana, empecé otras drogas también, y así llevaba la vida ya, estando en la high school, estando en la escuela. Ya con eso después el cigarro, meterse digamos en las maras, las bandas, ser un niño callejero, porque todavía tenía ya como, ¿verdad?, 14, 15 años, y ya metiéndose en la pornografía, y ya todas esas cosas son cosas que la juventud cae en esos pecados fácilmente en estos tiempos. De allí pues, cuando ya yo entro en ser adulto, digamos ya de los 18 años en adelante, pues encuentro un trabajo, empiezo a trabajar, pero todas estas otras cosas todavía siguen en mi vida. Así es que yo le quiero hacer saber, amados hermanos, que todo esto yo llegué a culpar a Dios, odiaba a Dios, le culpaba a Dios y decía: es la culpa de Él que yo soy así, es la culpa de Dios que Él permitió que eso suceda, es la culpa, y siempre se la echaba al Señor. Por eso es que cuando en los pocos tiempos, cuando mi madre fue la primera que se convierte al cristianismo, pues cuando ella nos llevaba, que todavía nosotros teníamos, ¿verdad?, yo tenía menos de 12 años todavía, y yo cuando íbamos a la iglesia, por eso es que yo burlaba de las cosas del Señor, yo por eso, ¿verdad?, no tomaba las cosas de Dios en serio, y por eso ya creciendo en eso, por eso es que yo tenía eso, un como espíritu de escarnecido, que las cosas del Señor, al pueblo del Señor, yo me burlaba de ellos, yo odiaba al pueblo del Señor. Llegué a un grado de que aún las reuniones que mi madre hacía en la propia casa, pues cuando yo entraba yo ya sabía que ella había tenido reuniones, porque ella andaba cantando alabanza por allá, y yo podía sentir con el olfato que habían cristianos que habían estado orando en el cuarto, digamos en la sala. Y yo le iba a quejar y yo le decía: usted ha tenido cristiano aquí, ¿verdad? Ah, ¿cómo sabe? Porque yo sé, le decía. Demonios, amados hermanos. Así es que cargaba muchas cosas, como lo que es depresión, odio, falta de amor, porque no podía amar. Para mí el amor era algo débil, era algo que no era para mí. Culpaba a Dios, también, ¿verdad? Todas esas cosas. Era un esclavo del pecado, un esclavo del diablo, amados hermanos, porque eso es lo que es alguien sin Cristo, esclavo del pecado, haciendo aquellas cosas que me acuerdo, dañando mi cuerpo, dañando mis pulmones, llegando a un grado de que ya el fumar marihuana y hacer drogas ya ni me gustaba a eso. Por eso empezaba ya cuando tenía trabajo, con el poco dinero que ganaba, empezaba a mezclar ya drogas y llevar eso, pero ya eso se ponía bien caro. Y así pues eso fue hundiéndome más y hundiéndome más. Y cada vez que Dios, ¿verdad?, extendía su mano, porque no voy a decir que no venían las oportunidades donde había palabra que llegaba a mi vida, a través de familiares, a través de cristianos, pero siempre el corazón duro, ¿verdad?, como piedra, bendito sea el Señor. Pero, amados hermanos, yo me acuerdo que también cuando llega el momento, y ya después llega el momento cuando Dios trata con mi vida,
la misericordia de Dios me alcanzó. Y cuando esa misericordia de Dios me alcanzó fue de esta forma. El Señor me habla a mí, yo estando dormido, y el Señor me habló a mí en una forma de que yo vi que lo que yo estaba haciendo dentro del sueño era exactamente lo que yo hacía, era una rutina que yo llevaba. Mi rutina era de que yo iba al trabajo, del trabajo me venía a la casa, y de la casa yo estaba, digamos, no comía con la familia, sino que agarraba la comida, me iba directo a la televisión, ya después de estar como 8 horas enfrente de una pantalla, porque trabajaba en un centro de llamadas, y con una cosa en ¿verdad? Para hablar, en los oídos. Después de 8 horas de estar ahí, me venía a la casa a más televisión. Ya la televisión no le hallaba complacencia, no me agradaba porque ya todo lo había visto ya. Yo solo me iba a los 10 minutos del clímax, de la mejor parte de la película, del juego de video, y ya esto ya me aburre. No encuentro algo que llene ese vacío. Me iba a la computadora y ahí la pasaba hasta las 3 de la madrugada, miren. Ya después, en las 3 de la madrugada, y jugando juegos satánicos, diabólicos, de esos que, ¿verdad? Bueno, satánicos, que uno lanza brujerías y todo eso. No que yo me metí en la brujería, pero eran juegos de esos tipos. Y bueno, a las 3 de la madrugada, ya cuando estaba uno todo, ¿verdad? El cuerpo ya debilitado, se iba a acostar, y al amanecer, otra vez. Esa era la rutina mía. Pero resulta, amados hermanos, que cuando Dios me visitó en su misericordia, Él me habló en un sueño dentro de otro sueño. Bendito sea el Señor. Una experiencia, ¿verdad? Que a veces no se escucha tanto eso, pero pasa. Cuando Dios me habla, yo me veo en ese escenario. Estoy en mi cuarto, mi luz está encendida, ya son más o menos las 3 de la madrugada, y yo estoy jugando juegos de video, tengo los audífonos, y ahí estamos. Cuando yo veo el reloj en el sueño, digo, wow, ya son las 3 de la mañana, exactamente lo que hacía. Apago la aplicación, no se apagaba, todavía tenía se apagó la aplicación, pero yo tenía los audífonos metidos, así que todavía escuchaba la música del juego de video que estaba jugando. Y yo dije, bueno, ¿verdad? Eso puede suceder, problemas con el programa. Apago toda la electricidad de la computadora y me doy cuenta de que todavía está el sonido. Y yo digo, eso es imposible, porque ya no hay corriente. Inmediatamente cuando yo digo eso, escucho una voz diabólica que se estaba riendo de mí, que estaba en todo el cuarto. Y cuando eso empieza, amados hermanos, yo brinco así y me quito los audífonos, pero toda la luz se apagó. Y de repente yo me veo y dentro de mí yo siento y sabía que yo estaba ciego y sordo ya. Había quedado ciego y sordo. No podía ver dónde iba. Y cuando yo después escucho esa voz que me atemorizaba, que se estaba riendo de mí en una forma bien como decir, ya te tengo, ya no hay nada que pueda hacer. Yo empiezo a hacerle así a las paredes, a buscar el éxito de mi cuarto. Busco el éxito y me voy al cuarto de mi hermano, porque él tenía un cuarto así al otro lado. Y cuando llego al cuarto de mi hermano, no me diga cómo, porque yo lo podía ver a él, pero sabía que estaba ciego y sordo, pero lo podía ver a él todavía, y le hablo y él me dice, bueno, yo dentro al cuarto, espantado, y le digo lo que acabó de pasar. Y él estaba sentado en su cama con la luz encendida ahí, pero él no me decía nada y solo abrió la boca. Y cuando abrió la boca empieza esa voz diabólica también a reírse de mí. Pero en ese entonces yo ya estaba bien metido en el cuarto de mi hermano, así que yo estaba como así en un rincón con mi espalda a la pared, ya no podía hacer nada. En ese entonces yo me siento así, y cuando me siento fue la humillación primera que tuve. Porque mire, en eso que leímos, hermanos, soberbio, orgulloso, de todo. Yo hasta le decía a mi propia madre, fíjese, ¿para qué usted va a ir a la iglesia? Y ya sabía que me iba a decir, para adorar a Dios. Para que yo le saque diciendo, ¿para qué va a ir a adorar a Dios si ya lo tiene enfrente suyo? Para que usted se dé cuenta de lo que yo era, hermanos. Pero gloria sea al Señor que puedo decir era y no digo soy, porque eso sí fuera un problema. Pero sin embargo, amados hermanos, lo que quiero decirles en este sueño es esto. Cuando Dios me habla,
Bueno, yo me humillo al Señor y hice esta oración en el sueño y le dije, gracias Señor, porque cuando yo podía ver y oír, estaba ciego y sordo. Pero ahora que tú has permitido quitarme la vista y el oír, hoy puedo ver y hoy puedo oír. ¿Entienden eso, hermanos? En el momento yo no lo entendía, pero ¿sabe lo que estaba sucediendo ahí? Dios permitió de que físicamente, aún dentro del sueño, que físicamente yo quede ciego y sordo, pero lo que podía ver y oír era espiritualmente. Lo que yo estaba todos esos años ciego y sordo espiritualmente, teniendo ojos no pudiendo ver, teniendo oídos no pudiendo oír. ¿Entendemos eso? Pero en este momento Dios permite que mis ojos físicos y oídos físicos se cierren, pero que pueda ver cómo el diablo me tenía, porque ni yo mismo me daba cuenta todos esos años. Y resulta, hermanos, que cuando yo hago esa oración de humillación y le doy gracias al Señor, entonces despierto. Pero ya me encuentro en el segundo sueño, pero yo no sabía que estaba en el segundo sueño. Yo pensaba que ya era en esta realidad. Y cuando yo me despierto en mi cuarto, luz apagada, y yo estaba de espalda hacia la cama y me siento. Y noto algo. Todavía no puedo ver y todavía no puedo oír. Ahí sí me entró un pánico tremendo, hermano. Porque dije, oh no, es verdad, no puedo oír, no puedo ver y no puedo oír. Y empecé a clamar con lágrimas, con llanto, a pedir perdón, misericordia. Señor, no me dejes ciego, no me dejes así, no me dejes así, Señor. Y ahí quien por uno. Pero en ese entonces, cuando yo estaba clamando al Señor, pidiendo misericordia, algo me hizo sentir de que debo de tocarme mi cabeza. Y así lo hice. Mientras yo estoy pidiéndole misericordia al Señor, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, no me dejes ciego, Señor, perdóname mis pecados, porque se me venía a la mente todo lo que hemos leído, porque todo eso era yo, todo eso lo practicaba yo. Qué tremendo eso, hermanos. Y al final del todo, cuando yo siento mi cabeza, yo siento que hay algo diferente, porque siento que había algo, una venda, estaba amarrada como las momias, de aquí hasta aquí. Y empiezo yo, mientras oro y le clamo al Señor, me lo estoy quitando y me lo voy quitando y lo voy quitando. Y después al final cuando me lo quité, pude ver y pude oír. Y allí mismo estaba en el cuarto. Pero en ese entonces empiezo ahora a despertar. Ahora, otra vez. Pero ahora que empiezo a despertar, hoy sí, estoy viniendo a esta realidad. Estoy despertando. Pero mientras estoy despertando, me viene una voz en el corazón y me dice, o me sirves, o quedarás ciego y sordo por el resto de tu vida. Y yo despierto con ese ¡pum! Mire qué cosas. Y cuando el Señor me dijo eso, Dios da el entendimiento también. Y Él me dio el entender que si yo no tomo ahora la decisión de servirle al Señor, yo iba a quedar ciego y sordo, no solo físicamente, pero también espiritualmente. Espiritualmente quiere decir que yo nunca hubiera conocido el camino, nunca hubiera llegado a los pies de Cristo, porque esa oportunidad era la oportunidad de misericordia última que el Señor me daba para llegar a los caminos. Y si yo iba a endurecer mi corazón, iba a quedar ciego y sordo físicamente. Yo no le puedo decir cuántos años más Dios me iba a dar en esta tierra, pero ¿qué vida es esa? Dígame, ¿qué vida es esa? Ciego y sordo por el resto de su vida. Y solo para terminar en el infierno al final, porque no iba a llegar a los caminos. Para que usted se dé cuenta, amados hermanos, de que eso el Señor me lo ha tenido que venir a recordar cada vez en cuando. Así que usted se va a ir dando cuenta qué tipo de cristianismo yo tengo, hermanos. Y usted se va a dar cuenta que yo no vengo a jugar con las cosas del Señor. Porque el que me ha llamado es Dios.
Y encima de eso, bueno, cuando el Señor sabe lo que puso en mí, cuando yo desperté, el Señor puso en mí temor a Jehová. Y yo dije, wow, hoy sí, dije yo. Me sentía que estaba acorralado por el Señor, como decir, esta es la última oportunidad. Ya entre la espada y la pared, no hay dónde ir. Desde ese momento, amados hermanos, yo empecé yo solo allí como uno puede, a tratar de orar. Esos fueron mis primeros pasos, a tratar de orar sinceramente ya. Porque todo siempre era una burla a las cosas de Dios. Y en esto, hermanos, yo me acuerdo que la primera experiencia que yo tuve, una de las primeras experiencias en los primeros pasos de buscar a Dios fue esto, de que porque como una vida, hermanos, que es así como describe la Biblia, créanmelo, que nunca le falta un pensamiento malo en su mente, porque el enemigo se asegura de eso. Yo era rápido para inventarme el mal y me los inventaba. Y me deleitaba de que otro hiciera el mal. Y yo me unía a hacer el mal con ellos. Pero en este momento, cuando yo me humillo ante el Señor, amados hermanos, algo como que sentí que se fue de mi mente. Y yo quedé asombrado y dije, wow. Porque yo ya no tenía palabras. Me sentía como que mi mente estaba en blanco. Y yo decía, wow, ¿y eso? Y eso era una de las primeras experiencias, hermano. Pero era el proceso que Dios me llevaba de una limpieza, de sacar toda la inmundicia que cargaba yo de muchos años. Y eso fue una de las primeras que yo noté. Y fíjese que después de eso, cuando llegó un momento cuando yo fui a una iglesia, ya diferente, yo no le había dicho a nadie, mire, tuve esta experiencia, yo eso me lo guardé a mí. Y ya cuando yo fui a una iglesia, me acuerdo que estaba predicando el pastor ahí. Yo no me acuerdo que estaba en San Mateo, pero no le puedo decir exactamente qué. Cuando él estaba predicando, por primera vez le puedo decir que yo estaba verdaderamente escuchando, sin hipocresía en mi mente, sin reírme de la gente, estaba escuchando. Y fíjese que en ese momento es que yo siento que algo me está queriendo hacer quebrantar en llanto, no llanto, pero llorar. Porque las lágrimas como que me querían salir, pero yo ahí resistiéndome y yo diciendo, no, yo no voy a llorar, no, yo no voy a llorar. Y sentía que aquello me estaba golpeando y me estaba golpeando. Y yo sentía pedazos que estaban saliendo fuera de mi corazón. Mire, lo vamos a ver en la Biblia, hermanos, para que usted vea que todas esas experiencias, y por el tiempo no le puedo contar todo, pero Jeremías 23, 29, mire lo que dice. Esta es la experiencia que yo tuve. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y yo tenía una piedra grande ahí, hermanos. Eso es lo que yo sentía espiritualmente cuando estaba escuchando esa palabra por primera vez. Y llegó un momento, hermanos, que yo ya no me podía resistir. Las lágrimas me salieron y Dios estaba ya tratando conmigo. Ya el Espíritu Santo había comenzado esa obra. Y yo ya había tenido un arrepentimiento, aunque yo no lo había hecho en la iglesia, ¿verdad? Una profesión de fe. Yo lo hice en mi casa al principio. Ya después lo hice con un ministro del Señor. Pero esa fue la experiencia que yo tuve, amados hermanos. Y así muchas experiencias que el Señor fue añadiendo. Llegan momentos, amados hermanos, le puedo decir esto, llegan momentos a la vida de uno, que uno porque el enemigo es engañador. Y dice, bueno, eso quizás es un sueño. Eso que tuviste, ¿verdad? Que era quizás un sueño. Así es que llegó un momento donde yo dije, no, pero yo no puedo tomar un riesgo aquí, porque esto es quedar ciego y sordo por el resto de la vida de uno. Y uno no puede estar jugando con Dios y Él es real, hermanos. Así es que yo dije, esto voy a hacer. Voy a ir a la iglesia. Voy a hacer todo lo que hace un cristiano, pero un cristiano verdadero, dije yo. Voy a ir a todos los cultos, voy a ir a todas las oraciones, voy a ir a todas las vigilias, a todos los ayunos. Voy a hacer todito lo que hace un cristiano dentro y fuera de la iglesia por 3 meses. Así que yo lo iba a hacer con toda sinceridad. Y me puse esa meta. Y dije yo,
Porque si ese sueño era de Dios, pues algo va a suceder en esos 3 meses. Pero si en esos 3 meses que yo busco y yo hago todo lo que hace un cristiano y nada sucede, pues decía yo en mi ignorancia, pues eso es mentira. Ese sueño no vino de Dios y yo me voy rumbo a perderme a hacer todo lo que me viene a la mente y ya jamás con las cosas del Señor. Qué ignorancia, ¿verdad? Pero todavía aún eso era como yo vine a pensar. Y resulta, hermanos, de que cuando yo fui a la iglesia y empecé a hacer todo así como un cristiano se humilla, yo me humillo. Un cristiano muestra amor, yo voy a mostrarme, aunque no lo entendía todo bien, pero yo trataba la forma porque me había puesto esa meta. 3 meses. 3 meses, porque también yo decía, después de esos 3 meses, no me venga a hablar un evangélico, porque más bien le doy un trompón, porque así era capaz de hacer, porque después le salgo con la otra. Yo he hecho esto y esto, y mejor que tú, le hubiera salido diciendo esas cosas, y mejor que tú, porque uno cuando llega a la iglesia ve los que llegan, los que no llegan, los que faltan, y yo no hubiera faltado. Y por eso, hermanos, pero sin embargo, no se tardó ni una semana, hermanos, el Señor ya obrando en mí, sintiendo la presencia del Señor, hermanos, en formas tan poderosas, tan hermosas, que yo decía, ¿por qué no me dijeron nunca que esto era así? Y el Señor dándome experiencias hermosas, amados hermanos, de que una de esas experiencias fueron así, de esta forma, que yo sentía, amados hermanos, que algo vino sobre mí y había como un fuego que se encendió dentro de mí. Y sentía que algo se estaba quemando y aquello se estaba yendo, algo que se estaba quemando. Y eso era en esos momentos Dios liberándome, Dios rompiendo cadenas, amados hermanos. Y por eso yo le doy la gloria al Señor, porque ese fue un proceso que cuando el Señor me llevaba por eso, me puso de su espíritu, me llenó del gozo de la salvación. Yo pude experimentar lo que es, amados hermanos, cuando verdad el Señor le limpia a uno la mala conciencia de la culpabilidad del pecado. Y eso me trajo el gozo de la salvación. Me puso después de toda esa depresión, odio, falta de amor, todas esas cosas. El Señor me llenó de amor, de gozo, de alegría, de alabanza para la gloria de su nombre. Aleluya. Y en decir eso, amados hermanos, pues yo seguía porque tenía la meta todavía de los 3 meses. Pero ya cuando ya llegaron al final de 3 meses, yo dije, bueno, ya no puedo regresar porque esto es real, esto es verdad. Aleluya, bendito sea el Señor. Y cuando eso sucedió, hermanos, pero ¿sabe qué? A los 5 meses, porque en ese entonces todavía estaba trabajando, a los 5 meses yo me fui a acostar como normal, pero cuando desperté, fíjese que los 2 ojos ya los tenía mal. Mi salud no estaba bien por todos los años de daño que le hacía a mi salud, con los ojos, con los oídos, con las drogas. Todos esos años me vinieron sobre encima. Este ojo tenía bastantes cosas negritas que veía. Y este ojo estaba opaco. Ya la luz de la claridad no estaba lo mismo como el ojo normal. Y yo así tenía que ir a trabajar. Me sobreconcentraba solo para hacer mi trabajo. Salía con un dolor de cabeza todos los días por 2 semanas. Y yo le decía, Señor, pero tú me dijiste que si yo te sirvo, no voy a quedar ciego y sordo. ¿Qué está pasando, Señor? Perdóname, Señor, si no te estoy sirviendo en la forma como a ti te agrada, pero estoy tratando. A las 2 semanas, así como eso se vino, me acosté una noche, me desperté y como nada. Y Dios sabe por qué permitió eso, amados hermanos. Y le voy a decir otra cosa también. Los ojos sanados para la gloria de Dios, pero con un puntito negro que casi no lo noto, pero si lo busco lo puedo ver. Y Dios lo permitió para que eso quede como un recuerdo siempre. Que cuando viene el enemigo y diga, no, eso fue un sueño cualquiera, no, eso no fue el Señor, porque Él es experto en lo que Él hace, Jehová lo reprende. Pero yo tengo un vivo recuerdo que esas 2 semanas eran dolor de cabeza, y eso son experiencias que a veces el Señor las marca bien en el corazón y en la mente de uno para que uno no se olvide que fue el Señor el que me habló
en aquel sueño. Fue el Señor el que me dijo, o me sirves o quedarás ciego y sordo por el resto de tu vida. Y encima de eso, una experiencia de 2 semanas para asegurar que no me olvide que era el Señor. Así es que, amados hermanos, de allí comencé en la iglesia, ¿verdad? De allí usted conoce el camino que cuando después ya de un tiempo uno lo bautizan por el agua, y allí el Señor pues empezó ya a tratar más con mi vida para la preparación, hermanos. Cuando yo hablo de la preparación de lo que el Señor, ¿verdad?, me iba a después llamar a hacer, porque Dios prueba a los suyos, le da tareas pequeñitas a ver si somos fieles en lo poco para después darlos más grandes responsabilidades. Y ya, amados hermanos, como Dios había tratado en mi vida y era una experiencia tras otra, que yo estaba teniendo en el Señor, y le estoy hablando de experiencias tales como sanidades divinas, como lo que es en mis ojos y en otras partes de mi cuerpo. Yo he experimentado muchas veces sanidades divinas del Señor. He experimentado, bueno, eso ha sido siempre así. El Señor ha bendecido materialmente, amados hermanos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El Señor ¿verdad?, se ha mostrado muchas veces, se ha glorificado muchas veces en lo material. Nunca me ha faltado, porque Dios siempre ha estado conmigo. Por eso vale la pena serle fiel al Señor. Y en lo espiritual, amados hermanos, el Señor llevando a experiencias que jamás nos podemos imaginar. Le voy a mencionar una de ellas por el tiempo, pero en una ocasión yo estaba dormido en mi cama, y en un momento yo despierto y estaba así como viendo para arriba. Y yo estoy despierto, estaba verdaderamente despierto. Y cuando yo despierto, estoy escuchando que hay una voz que está orando. Y cuando yo analizo esa voz, ¿verdad?, que estaba orando bien calmadamente, pero fluyendo en oración. Y después yo digo, esa es mi voz. Pero fíjese que yo no estaba en control de mis labios. Y cuando yo escucho aquellas palabras, yo escucho que había un lenguaje que estaba hablando. Y era un lenguaje que en medio lo entendía, en medio no lo entendía, porque había unas palabras que yo decía, eso es español. Pero había otras palabras que era como un español castellano antiguo, que son palabras que con el tiempo se pierden y ya no se usan. Así que unas palabras yo no sabía lo que estaba diciendo, pero otras palabras sí las entendía. Pero después lo que me captivó de todo eso fue lo que estaba diciéndose. Y era como una fuente que brotaba hacia Dios de pura adoración, de alabanza, de darle gloria al Señor, de hablar de su grandeza, de sus maravillas. Hermanos, el Señor me estaba dando en ese entonces hablar en lenguas, y yo experimentando esa parte ahí, y yo experimentando lo que es cuando el Espíritu toma el control y está dando esa adoración y en ese momento, porque yo le digo, yo estaba ahí, pero yo no estaba en control de mi cuerpo en ese entonces. El Espíritu había tomado el control y estaba en esa experiencia. Y yo estaba cautivado por esas palabras que subían al cielo en darle la gloria al Señor. Y yo decía, wow. Después de los 2 minutos, algo por ahí, yo decía, ¿qué debo de hacer yo? Y dije, quizás voy a orar. Me levanté a orar y mire, Dios es tan paciente, pacífico, que cuando yo quise tomar control de mi cuerpo, Él no resistió para nada. Yo tomé control de mi cuerpo como respirar aire. Así, tan fácil. Y pues yo empecé a orar. Y a los 10 minutos yo dije, ¿y por qué yo no dejé que siga orando el Espíritu? Porque no era lo mismo, hermano, cuando uno ora que cuando ora el Espíritu. Bendito sea el Señor. Pero esa experiencia me la dio una vez más, y así experiencia que el Señor fue aumentando más y más y más esa fe, bendito sea el Señor, hasta llegar al momento, hermanos, donde el Señor me pide que yo entregue el trabajo para servirle al Señor.
Ya con eso, amados hermanos, yo les he dicho muchas veces de que con esta palabra el Señor me sacó. Vamos a verlo, San Mateo, si ahí está. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo por muchos meses yo sentía ese llamado, hermanos. El Señor me estaba preparando en todo ese tiempo, porque le digo, en esas tres áreas el Señor se ha manifestado siempre, 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 siempre. Y yo viendo una tras otra de esas manifestaciones del Señor, y llega ese momento donde yo siento que tengo que dejar el trabajo para servirle al Señor. Y el Señor ni me había dicho qué es lo que iba a tener que hacer, fíjese. Pero yo solo sentía el llamado que tenía que servirle al Señor y dejar eso. Y resulta que cuando ya no podía yo resistir aquel llamado, porque estaba en eso también, ¿verdad? ¿Quién no piensa de los biles que tenemos que pagar? ¿Quién no piensa? Yo tenía una deuda de $5,000 en el auto que tenía en ese entonces, hermanos. Así que todo eso uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para esto? ¿Cómo voy a hacer para el otro? ¿Cómo voy a hacer cuando ya esté viejo? Pero al final del todo, amados hermanos, tomé la decisión de creer la palabra de Dios. Y cuando tomo la decisión de creer la palabra de Dios, yo dije, no, pues en todo, porque ya había pasado un año que estaba en el Señor. Yo dije, en todo este año he visto tantas cosas. O esta palabra es verdad o es mentira. Así que yo dije, voy a poner por obra esta palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta palabra, Dios me ha mostrado que Él es real. Así que yo le voy a creer. Tomé la decisión. Le dije a la manager, ya termino aquí. Cuando se vino el tiempo, salí del trabajo y vi la gloria del Señor. Dios se encargó de pagar el carro, todas las cosas. Nunca me faltó nada. Empecé yo a decir, bueno, yo no sé cómo le voy a servir al Señor, porque el Señor me llamó a servirle, pero lo que estaba así haciendo en ese entonces, yo llevaba tratado y le daba a la gente, hablaba en la calle. Eso voy a dedicarme a hacer, porque si le voy a servir al Señor, bueno, hoy tengo más tiempo para orar, más tiempo para leer la Biblia, más tiempo para cantarle al Señor. Y ya cuando uno va metiéndose más con el Señor, ya Dios va abriendo los caminos, poniendo las vidas por el camino. Al grado, amados hermanos, de que ya después uno también tenía que pasar mis pruebas, tenía que ser probado por el Señor en todas las partes. Pruebas en las iglesias, pruebas en la familia, pruebas en la calle, de toda forma. Pero ahí estaba la palabra y el Espíritu Santo para decirme qué hacer para esas pruebas. A una de esas pruebas, cuando eran difíciles, hermanos, Dios me daba alabanzas de los salmos. Me inventaba, así como me inventaba para hacer los males, ahora Dios me dio para hacer salmos. Así como me iba a dormir después de estar pecando hasta las 3 de la madrugada, ahora el Señor me tiene que me levanto a las 3 de la madrugada. Miren cómo son las cosas. Cómo Dios hace el cambio. Bendito sea el Señor. Antes, cuando era esclavo de Satanás, me iba a acostar a las 3 de la madrugada. Ahora que soy siervo de Dios, me levanto a las 3 de la madrugada a orar. Antes, cuando me inventaba los males, ¿verdad?, siendo esclavo de Satanás, ahora el Señor me da alabanza para, ¿verdad? Y me ha dado varios salmos que pienso que ni uno de ellos he cantado aquí nunca. Pero bueno, todo en su tiempo. Y para la gloria del Señor, amados hermanos, créamelo, pruebas difíciles, pero sin embargo, Dios fue dándome poco a poco. Yo me acuerdo que yo pasé 8 meses en la iglesia, me dijeron los líderes porque vieron que yo no faltaba a ninguna cosa. Es que Dios pone también el amor por la casa de Jehová, hermanos. Y cuando Dios da eso, uno debe de guardarlo como una perla preciosa, porque se puede perder eso. Y yo, gracias a Dios, eso nunca se me ha perdido. Y no quiero que se me vaya eso. Porque yo he visto muchas cosas, hermanos, que cuando uno no pierde el congregarse, cuando uno ama congregarse, hermanos, ¿verdad?, ya uno lo está haciendo con el corazón. Bueno, Dios, la primera tarea que me dijo, quiero que me cantes. Así que yo después me fui donde el líder de la alabanza de la iglesia y le dije, ya sé lo que quiero hacer, cantarle al Señor. Bueno, venga a ensayar, y después me pusieron a cantar.
Después de eso el Señor me dio para aprender el keyboard. Ya fuimos con doble cosa para alabar al Señor. Ahí después Dios me instruía, orar más, leer más la palabra, llevar la palabra, ¿verdad? Y cuando llegó el tiempo, tuve que hacer la decisión para vivir por fe. Ese otro sistema del Señor. Bendito sea el Señor. Cuando yo después empiezo a caminar, amados hermanos, y otra cosa le quiero decir también, fíjense, que el hecho de que yo salí de trabajar y el Señor sustentándome, ¿sabe qué? Nunca, y le voy a decir otra vez, nunca me ha faltado para decir, Señor, no tengo nada, no puedo dar mi diezmo. No tengo nada, no puedo dar ofrenda. Nunca me ha faltado. Aunque le digo que a veces mis diezmos han sido $2. A veces mis diezmos han tenido que hacer $12 en 2 semanas. Y cosas así. Pero a veces mis diezmos han sido $100. A veces mis diezmos han sido $80. Porque el Señor nos enseña a nosotros que en el sistema de Dios nos vamos con lo que Dios nos da. Y siempre tenemos que agradecerle a Dios con lo que Dios nos da. Pero nunca me ha faltado el poder dar mis diezmos y ofrendas, porque Dios se encarga de todo. Y las promesas del Señor siempre fueron adelante. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice ahí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, mire, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito sea Dios para siempre, porque se cumple su palabra. Y qué bueno es cuando uno la puede vivir y saborearla. Llegó el momento, amados hermanos, que ya ahora sirviéndole al Señor por el camino, y Dios poniendo vidas también para ministrarles la palabra, Dios poniendo vidas por el camino para orar por ellos, para darles la palabra, mientras mis luchas eran que cuando iba a la iglesia, ¿verdad?, ahí se reían de mí y decían desde el púlpito: eso no es así, el trabajo de evangelizar no es así. Bueno, yo hacía lo que Dios me decía. Pero uno se tiene que aguantar con todo eso y decir: bueno, Señor, yo sé que tú me llamas y que yo sigo haciendo lo que tú me llamas a hacer. Pero llega el momento, hermanos, cuando después Dios pone una vida en el camino, y esa vida después dice: mire, yo quiero... pero antes de eso, el Señor habló por don de profecía. Y me dice en una ocasión, fíjense, en una reunión de ayuno, y me dice: a ti te ha levantado para llevar la palabra, no te detengas, vas a hacer muchos designios de tratados. Y sí, en verdad lo hice. Y no te preocupes por el dinero, porque yo te voy a proveer todo. Y esto decía de los que estaban ahí, que eran de diferentes congregaciones que estaban en ese ayuno: llevarán la palabra porque el tiempo ya no hay. Y bueno, eso era una palabra que se dio ahí de don de profecía. Cuando terminamos ahí, el dueño de la casa, antes de predicar él, se levanta, ya que había terminado la persona de predicar, y dijo: bueno, gloria al Señor, lo que Dios habló, lo habló para él y para esta otra persona. Pero, ¿verdad?, estaba diciendo: yo no recibo eso como para mí, sino que a ellos se encarguen ellos si quieren creer eso. Eso fue un martes. A los 2 días después me llama alguien, miren, alguien que es de la India, alguien que no estaba en esa reunión, alguien que no va ni a ninguna de esas iglesias de los habla hispanos. Me llama y me dice: mire, yo quiero hablar con usted, ¿cuándo lo puedo hablar? Y era como un diciembre, cuando se pone de caliente el clima, la grama está toda seca, amarilla. Y le digo yo: bueno, el jueves podemos unirnos en un parque abierto así. Vaya, pues nos unimos en ese parque. Y me dice a mí: sí, gracias por venir, porque fíjese, ahora acuérdese, esto era una de las vidas que yo ya le estaba ministrando la palabra, que Dios me la había puesto en el camino. Y me dice: el Señor me ha dicho a mí, me ha puesto a mí de que yo tengo que empezar a dar fondos para su ministerio. Así le dije.
Sí, porque esto y esto y esto. Y todo lo que me venía diciendo era lo que Dios ya me había hablado 2 días antes. Y yo con una sonrisa ahí, y cuando él termina de hablar, yo le dije, fíjate, me estoy sonriendo porque todo lo que tú me estás diciendo, Dios ya me lo dijo. Así me dijo, ¿cuándo? Y yo le dije, el martes, 2 días atrás. Ah, pues sí, me dice, esto es de Dios. Porque 2 días atrás, el martes, fue que Dios me puso en mi corazón y me dijo, empiece a apoyar a este varón con fondos ya. Por eso él quería reunirse ese día, pero como yo no podía, yo le dije, en 2 días, y se reunió. Mire, hermanos, cuando terminamos esa conversación, él saca los primeros, y él salió todo de él. Yo no le dije nada, yo no ando pidiendo nada. Salió de él $150. Y me dijo, yo pienso que $150 para comenzar sería suficiente cada semana. Bueno, él me los pone en mi mano. Y cuando me los pone en mi mano, empieza a hablar unas palabras como para bendecir, ¿verdad? Como decir, Jehová Dios te bendiga, que multiplique este. Y mientras él me empieza a hablar, yo estoy viendo al otro lado de la calle, porque estábamos en un parque abierto, al otro lado de la calle había una columna de humo que estaba subiendo. Y yo lo estoy viendo a él, estoy viendo allá, y yo digo, bueno, perdón, y le dije, pero pienso que hay un fuego encendido de él, porque allá se posía bien denso esa columna de nube. Y cuando nos levantamos había un árbol encendido en fuego, hermanos, porque había un fuego que se había encendido, nadie estaba allí. Y aquel fuego estaba tan ardiente y furioso que lo escuchábamos, las llamas que le hacían de donde nosotros estábamos, al otro lado de la calle. Y al principio dijo él, quizás Satanás está enojado de que esto es algo, ¿verdad? Pero amados hermanos, mire, así como esas experiencias, le digo yo, el Señor ha ido poniendo personas por el camino, Dios tocando los corazones, porque se cumple la palabra, y lo vamos a leer de nuevo, San Marcos 10, 29 al 30. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Lo vimos ayer, porque esto es una realidad, este es el sistema de Dios. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras o por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso ha sido una realidad, amados hermanos, del hecho que yo les digo, que cuando he ido a veces a visitar a esta vida, dicen, mire, ahí tenemos un cuarto desocupado, si usted lo quiere tomar, cualquier momento que usted quiera, venga a vivirse con nosotros. Por eso, amados hermanos, yo le digo que me gozo en todo esto, porque Dios es real y su palabra es real. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que Dios levanta vidas, hermanos, para que la obra de Dios se cumpla, porque yo no estoy haciendo mi propia obra, yo no me autopuse pastor. Sin embargo, usted le pregunta allá en Melbourne al pastor Ebrín, cada vez que él me decía, hermano, lo vamos a poner, lo vamos a adelantar como obrero, no, le decía, porque yo sé lo que es eso. Tiene que ser Dios el que trata conmigo, porque yo no voy a quedar por una necesidad enfrente de una obra y después dándome, ¿verdad?, a la cabeza cuando está en medio del problema, y yo esperando que Dios me consuela, que Dios me hable, que Dios me diga, y Dios no habla. ¿Por qué? Porque se metió el hombre a llenar una posición que no era de él. Pero cuando Dios trató con mi vida, hermanos, y esta parte, mire cómo el tiempo se fue. Pienso que lo voy a tener que dejar para otro día, hermanos, porque esta es la parte más importante que usted tiene que saber. Lo que Dios trató cuando me llamó de allá para acá, eso sí es importante, porque estos tratos que Dios ha hecho, amados hermanos, no han sido cualquier cosa, porque ha sido una preparación. ¿Quién de ustedes y yo no íbamos a saber que se iba a desatar eso de la pandemia y que todo esto se iba a dar en consecuencia, una cosa tras otra tras otra? No sabíamos, pero Dios lo sabía, y Él pasó este tiempo preparando mi vida para llegar aquí.
para cuando estos tiempos se den y la presión se ponga por el gobierno, al grado que yo le puedo decir, hermano, y eso se lo voy a tocar un poquito antes, que Dios me ha mostrado, y aún, ya esto es unos años atrás, cómo yo voy a terminar mis días en esta tierra. Por eso yo estoy muy confiado en el Señor. Por eso las cosas que yo veo que se ponen peor y las inseguridades, para mí yo no estoy inseguro. Porque yo sé cómo se va a ver alrededor cuando me toque a mí partir de esta vida. Yo sé cómo voy a partir de esta vida. Yo sé más o menos cuántos años voy a tener cuando parto de esta vida. Y eso es una bendición grande del Señor, hermanos, conocer eso. Porque eso le aumenta la fe a uno. Me ha aumentado mi fe. Yo por eso puedo estar allá y la gente haciendo, deshaciendo y en medio del problema. Y yo digo, no es el tiempo. Qué bueno es saber el tiempo de uno, ¿verdad? Alabado sea Cristo. Pero eso lo voy a tocar un poco más porque sí, lo vamos a tener que hacer en dos partes. Pero para que usted sepa, hermano, porque se necesita estar cierto en el Señor para que uno no caiga en esas manipulaciones y trabajos del diablo a través de los gobiernos que están haciendo en estos tiempos para querer controlar las mismas iglesias. Así que, amados hermanos, hasta ahí lo voy a dejar por mientras. Yo esperaba terminar, pero para que usted sepa de dónde Dios me ha levantado y que ha sido Dios desde la niñez el que me puso mi nombre. Desde cuando fui nacido, Dios me puso el nombre. Dios me vino preparando hasta llegar a este lugar.